Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día 13 de agosto, día jueves. Un día histórico porque por fin nuestra ciudad se transformó en Miami, ¿cierto? Un anuncio después de más de 30 años y Cabancha con este color azulado, ¿cierto? Ha sido objeto de elogios en todos los lugares por este símil con Miami que se ha hecho durante mucho tiempo. Bueno, aparte de la broma, si esto vamos a nuestro tema que tiene que ver con la política y vamos a presentar de inmediato a nuestros panelistas. Gonzalo Prieto, gobernador de Iquique. Gonzalo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Miguel Ángel Quesada, ex gobernador de Iquique. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y Cristian Llamet, futuro gobernador de Iquique. No, yo me siento como el zorro acá ante tanto gobernador que... Vamos a... De la Vega. Además, a lo Antonio Bandera, Me asustó con lo de Miami. Sí, ya, después vamos a conversar. Sí. Omar Huelia, ¿cómo estás? Nuestro analista. Tiene una cara de Miami Vice que no se la... Pero absolutamente, no sé. bronceado. Yo estaba convencido, ¿no? Sí, esperé yo durante 2 décadas prácticamente que tuviéramos. Y va a seguir esperando. Sí, voy a seguir esperando. Bueno, Omar, vamos a la política, ¿cierto? Estamos en una situación y la idea de este programa precisamente era conversar, ¿cierto?, sobre este momento político que se está viviendo en nuestro país. Este segundo tiempo se ha señalado, ¿cierto?, este realismo sin renuncia, que en algún minuto se puso posteriormente en el cónclave, ¿cierto?, se dijo que este gobierno anda y desanda, que hay una ambigüedad permanente, en fin, hay una situación política complicada y además acicateada por un tema económico, ¿cierto?, que también ha sido bastante... que no estaba previsto, digamos, la situación de deterioro de la economía. Yo no estoy tan seguro de la última afirmación, ¿sí?, porque China hace un tiempo atrás ya había dicho que iba a reducir su crecimiento. Ellos estaban creciendo alrededor del 10% y que iban a bajar unos 2, 3 puntos, y que eso significaba que iban a adquirir, en el caso específico de nuestro país, menos cobre. Por lo tanto, era un escenario relativamente que se veía venir, ¿ya? Y por lo tanto estamos en una situación que debería de llevarnos a pensar si la estrategia de desarrollo del país sigue siendo a través de los recursos primarios, la exportación de los commodities. Claro, y yo creo que es el momento en que el país se replantee otra forma de desarrollo que no lo haga depender o que lo haga competitivo en otras áreas, porque experiencias a nivel internacional en esta materia han existido. Todos podemos conocerlo, hoy día se habla mucho de Finlandia, pero Finlandia hizo un giro radical, y Finlandia es lo que hoy hizo porque tomó una decisión de hace 10, 15, 20 años atrás. Estas cosas no son de azar, estas cosas son decisiones, deliberaciones, análisis muy concienzudos, muy bien informados, ya con análisis prospectivos bien hechos, que te permiten decir, bueno, reorientemos entonces el crecimiento, el desarrollo del país hacia este lado. Y los resultados en Finlandia están a la vista. Yo creo que ese es uno de los debates que hace falta en nuestro país, que a veces se enturbian con que los empresarios no van a comprar a la presidenta de México, pero esos son detalles. Aquí yo creo que el tema de fondo que hay que discutir es cuál es el desarrollo del país para los próximos 50, 100 años. Bueno, el tema está planteado. Gonzalo, tu visión. Bueno, la verdad es que en primer lugar compartir un poco la visión de Omar Williams respecto de que esto se venía venir. Yo me acuerdo, leía la prensa internacional el año 2012, cuando ya empezaba a bajar el precio del commodity, ya China compraba menos cobre y por lo tanto quien entiende que Chile es una economía no solo inmersa en el mercado internacional, sino que dependiente del mercado internacional. Yo escuchaba en la radio, o sea, China estornuda y nos resfriamos todos. Eso es lo que pasa y yo creo que el efecto dominó que genera el crecimiento de un país tan importante en la economía mundial como China tiene un efecto en la economía local, en la economía chilena, y por lo tanto lo que tenemos que empezar a pensar y empezar a hacer, más que a pensar también, o sea, pensar y hacer ambas cosas juntas,
es cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos, cuál es el proyecto de país que le estamos planteando a los chilenos, a las chilenas de aquí a las próximas décadas. Y ahí, sin lugar a dudas, es que estamos llamando a la inversión en I+D+I, estamos llamando a la diversificación económica, a la reconversión, a esa nueva economía que tiene que existir, más humana, más de escala territorial, que nos permita vivir mejor. A veces nos mareamos con estas ideas del crecimiento, del PIB. Yo me pregunto y le pregunto a la gente, es decir, uno le dicen vamos a crecer al 3, o vamos a crecer al 8, o vamos a crecer al 10. En su casa la gente escucha estas cifras y no siente que la economía, que estos grandes números toquen las puertas de las casas de los ciudadanos, y por lo tanto el ejercicio y lo que ha manifestado el gobierno a través del Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda e instituciones como la Corfo, es de empezar a replantearse esta situación y empezar a reconvertir nuestra economía en una economía que vaya mirando hacia el desarrollo, en un desarrollo mucho más armónico que solo el crecimiento económico, que solo los grandes números, que claramente cuando muchos auspiciaron los grandes números, la gente, insisto, en su casa, la vecina en su barrio, no ve que esos grandes números toquen su puerta. Sí, Miguel Ángel, la crítica de la oposición ha sido que el gobierno se olvidó, digamos, de lo que era el crecimiento y se ha dedicado a la reforma. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión? Bueno, mira, yo creo que es importante lo que dice Gonzalo respecto a reconocer que esto se venía dando y que por lo tanto era previsible, ¿no es cierto? Y eso, sin lugar a duda, y lo que dice Omar es verdad. Ahora, hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto?, de cuáles son los efectos del proceso externo, ¿no es cierto?, de nuestro país y todo lo que nosotros hacemos en nuestro país internamente. Entonces, el tema de las reformas tiene que ver con eso, con que aquí nosotros como país decidimos, ¿no es cierto?, el gobierno decidió llevar unas reformas adelante. Y este es el efecto, o sea, por lo tanto tú tienes el efecto externo, que efectivamente es lo que se señala, ¿no es cierto?, respecto a lo que es la economía china, adicionalmente, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando en Europa y la recesión de Estados Unidos, y luego se empezó a crecer Estados Unidos. Pero yo quisiera referirme en ese aspecto a un tema que señaló Omar y que me parece relevante, es que hay que diferenciar entre lo que es crecimiento económico de lo que es desarrollo. Y ahí yo creo que tenemos un punto esencial, porque a mí lo que ustedes en general me han escuchado es que esos temas, ¿no es cierto?, respecto de los temas país, yo se los dejaría, ¿no es cierto?, a la presidenta, se los dejaría a los senadores, qué sé yo, porque aquí los que participamos en nuestra región tenemos que ponernos los pantalones largos y decir definitivamente qué es lo que queremos para nuestra región. Porque aquellos que creemos en la descentralización es vital decir, ¿sabes qué? El desarrollo de nuestra región la tenemos que tomar nosotros, porque hay herramientas, ¿no es cierto?, hay financiamiento, el Estado tiene financiamiento y la colaboración de los privados. Y por lo tanto tenemos que empezar a mirar desde esa perspectiva para empezar a pedir instrumentos que nos permitan llevar el desarrollo tanto a los gobiernos locales como al gobierno regional. Y en eso nosotros somos responsables. Aquí no hay que echarle la culpa, ¿no es cierto?, al empedrado que viene o pedirle, ¿no es cierto?, ahora la solución al centro. Porque en definitiva están las cosas y hay que buscar esos mecanismos. Entonces, efectivamente, como tú señalas, nosotros como oposición hemos criticado respecto de este tema, pero yo diría que hay dos situaciones, lo repito, ¿no es cierto?, la situación externa y el resto, las variables, ¿no es cierto?, que componen lo que son las variables internas. Y esto ha sido producto de la reforma tributaria fundamentalmente y hoy día de la reforma laboral. Y en el aspecto, ¿no es cierto?, que se señala del desarrollo, yo creo fielmente que nosotros tenemos que empezar a trabajar localmente lo que es el desarrollo. Si el crecimiento económico es vital para dar trabajo, ¿no es cierto?, para dignificar a las personas, pero al mismo tiempo ese crecimiento tenemos que ver dónde nosotros no llegamos con ese crecimiento económico para que lleguemos al desarrollo. Y eso es lo que tenemos que ponernos a trabajar regionalmente. ¿Cristian? Yo creo un poco tramposa el tema de que el gran obstáculo para desarrollar la agenda progresista de la nueva mayoría sea el tema del crecimiento económico. No porque la nueva mayoría se lo imponga, sino porque creo que de alguna u otra manera se transformó como en un hecho incuestionable el tema de que tiene un problema de crecimiento. Entonces, ante eso, más allá si está contrastado o no, no se puede hacer mucho. Eso tiene una explicación, incluso una ingeniería para trabajar eso como opinión pública, colocar un tema que es incuestionable por todos los sectores, entonces se transforma en un dique.
Porque efectivamente el tema del crecimiento, uno puede hacer crecer un país a punta de explotar carbón. ¿Y eso es productivo? ¿Eso es desarrollo? Collahuasi puede triplicar, puede duplicar la extracción de cobre. ¿Eso es desarrollo? Entonces, existe una trampa respecto al tema del crecimiento como el gran obstáculo, y que sea, además, el otro elemento que viene agregado, que es ese problema de crecimiento es por el hecho de las reformas tributarias y laborales. Si una reforma tributaria hubiera sido tan amenazante para el gran capital, entonces no hubieran quedado cortos para financiar la gratuidad. Si una reforma laboral hubiera sido tan pro-sindical, no habrían sindicatos disconformes con la propia agenda laboral. Entonces, más bien, lo que se conoce como una suerte de golpe comunicacional de sentido común para que los sectores progresistas se contengan de la nueva mayoría y los sectores conservadores de la nueva mayoría salgan con más audacia a hacer de alguna manera oposición interna. Y eso es lamentable porque nosotros, por lo menos desde progresismo, etcétera, sí creemos que hay esfuerzo honesto al interior de la concertación, sí creemos que hay gente, está Gonzalo, etcétera, que quiere hacer cambios. Pero ¿se puede hacer un cambio sin un proyecto histórico de mediano o largo plazo? ¿Se puede hacer solamente pensando que se gana la presidencia y desde ahí se van a poder hacer todas las transformaciones? ¿O es necesario una batería más compleja de cambios, que incluya medios de comunicación, que incluya pensamiento, que incluya ciudadanía? Y creo que ahí, nosotros lo veníamos diciendo hace rato, la nueva mayoría pecó de algo, con esto termino, que de alguna manera terminó siendo más un pacto político que un proyecto político. O sea, ¿cómo explicamos, por ejemplo, en nuestra región que tengamos juntos a quienes más se odian y se detestan? Y yo creo que en las noches se deben hacer, no sé qué cosas, se clavan alfileres entre el diputado y el senador del mismo pacto. O sea, entonces creo que ahí hay algo que es necesario repensar para seguir avanzando en el progresismo y ver cómo hoy día es el fenómeno de lo político, que es mucho más complejo que solamente lo partidario, solamente lo institucional. Cristian habla de un proyecto histórico, Mar, y la verdad es que es un proyecto histórico en esta conformación de partidos, ¿cierto?, donde uno ve estas tiranteses eternas y permanentes entre la democracia cristiana y la izquierda, ¿cierto?, el Partido Comunista, para ser más específico. ¿Y cómo se hace un proyecto histórico, digamos, con esta amalgama tan sui generis que tenemos en nuestro país? Es que la tesis que plantea Cristian, a mi juicio, es razonable. Yo creo que no sé si la nueva mayoría en verdad sea un proyecto político o un pacto electoral. ¿Ya? Porque, a ver, el proyecto político uno podría decirlo está expresado en el programa de gobierno. Y el programa de gobierno ofrecía diversas reformas y la gente votó mayoritariamente por ese programa. Sin embargo, cuando esto ya se asume el gobierno y comienza a caminar, aparecen lo que yo diría las sensibilidades distintas. O sea, yo hoy día tengo dudas que el ministro de Interior llegue a fines de año, porque está en un abierto desafío, en mi opinión, en un abierto desafío a la presidenta. Y el que manda en el país es la presidenta, no el ministro de Interior. Entonces, creo que una vez ganado, se manifestó, sí, mira, yo dije que estaba de acuerdo con la reforma, y voy a ser tal vez irónico en esto, ¿ya? Sí, yo estoy de acuerdo con la reforma, pero cuando esté en el cargo, ¿qué tal si nos olvidamos, la llevamos a la cocina y ahí la arreglamos? ¿Ya? Porque la verdad es que yo no sé quién está conforme con la reforma tributaria. Podemos decir, sí, es necesario recabar más recursos, etc., pero como salió, yo he sostenido, y lo voy a reiterar, que no va a haber reforma educacional. Porque lo que se planteó como lo que se quería de reforma educacional, gratuidad, calidad de educación, estamos discutiendo muchas cosas, o se está discutiendo muchas cosas, pero yo no veo estos temas. ¿Eh? Entonces, a lo mejor sí, al final del periodo se puede decir, ¿sabes qué? Prometimos una reforma laboral, pero no era la que se quería. Entonces, me quedo con el título y no con el contenido. Esa es mi sospecha al fin del periodo de esta presidenta. Pero también sostengo que un periodo para impulsar esta reforma de 4 años es insuficiente. Yo soy partidario de la que yo llamo la fórmula norteamericana. 4 con derecho a reelección por otros 4. Porque en 8 años tú puedes ya consolidar un proyecto. En 4 años los aquí presentes saben que se van en un abrir y cerrar de ojos. Elisario Velasco dice que está el gobierno de la nueva mayoría, ¿cierto?, bajo la sombra de las dos almas de la concertación.
Oye, entremos a la política. Entremos de lleno. Sí. Yo voy a hacer el siguiente análisis y parto con la cuestión económica. Insisto, si tú creces, primero hay una discusión realmente artificial en este país de decir que estamos en una crisis económica. Es decir, yo sostengo con mucha responsabilidad que es un invento artificial de los grupos económicos y del mundo de la oposición que hoy día nos instalan esta cuestión fantástica, ficticia, por supuesto con los medios disponibles para hacerlo, ¿no? Económico, humano y de comunicación, que te instalan esto. Ahora bien, si tú creces al 5, al 10, al 8, al que sea, hoy día la realidad en nuestra región, ya que queremos hablar de nuestra región, es que hoy día si a ti te da un cáncer en nuestra región, tenéis que salir corriendo de aquí, porque da igual si ganáis 10 millones o ganáis 200 lucas, es imposible atenderse en esta región los temas del cáncer. Y eso significa desigualdad social profunda. Y es lo que la presidenta diagnosticó muy bien cuando llega al país en marzo del 2014. Entonces, aquí lo que estamos, el gran adversario, el gran combate que nosotros tenemos que librar es contra una desigualdad terrible que ya no resiste análisis y que la gran mayoría de los ciudadanos sostiene. Ustedes vean el Latino Barómetro, vean la encuesta de la misma cadena, que frente a los grandes temas del país, la gran mayoría quiere cambio. También decir que aquí se ha dicho, oye, la reforma. Es decir, si nosotros no cambiamos y no hacemos reformas estructurales en nuestro país, es imposible que esto cambie. Da igual que hagamos maquillaje, programas más, programas menos, elige vivir sano, sonríe para allá, sonríe para acá. Si el tema de fondo, que es la desigualdad social, no se resuelve. ¿Y cómo se resuelve? Y la presidenta lo ha dicho muy bien. Uno, con una reforma educacional profunda, y ahí yo no comparto con Omar, yo creo que nosotros primero atacamos el corazón particular, literalmente, ¿no? De acabar con el lucro, la selección y el copago. Es decir, ahí está el círculo perverso de una mala educación en Chile. Dos, estamos haciendo una reforma laboral que es la que en todos los países, en análisis comparativo, ha demostrado que la única forma de estrechar esa brecha entre los más ricos y los más pobres es a través de una reforma laboral que permita a los trabajadores negociar. Les voy a dar dos ejemplos. La minería y el puerto en esta ciudad, todos tienen un salario que está por sobre el 80% del promedio nacional. ¿Y por qué? Porque tienen capacidad de negociación colectiva. Lo único que se quiere para este país, damas y caballeros, es tener un país más digno y más justo. Y eso requiere reformas, requiere cambio. La gente ya se aburrió de seguir escuchando que crecemos al 10, que crecemos al 20, y en su casa nos sigue faltando la plata a fin de mes. Y respecto del plan, yo quisiera anunciar, hoy día yo vengo de una reunión, nosotros en esta provincia, en la provincia de Iquique, hemos lanzado el plan provincial para construir y pensar y discutir, y vamos a invitarlos a todos a discutir la vocación del territorio. Y no queremos hacerlo con los expertos solamente, queremos invitar a los vecinos, a los sectores sociales, a la gran mayoría de la provincia de Iquique, distribuidas territorialmente entre Altos Pisos, Iquique, Las Caletas, que muchos se olvidan de Las Caletas, a construir un proyecto de futuro desde abajo hacia arriba, desde la economía descalza, como dirían algunos autores, que nos permita mirar nuestro territorio de manera descentralizada y más humana. Bueno, vamos a seguir avanzando en el programa, pero tenemos que ir a la pausa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.